que vayamos a la siguiente nación que vamos a tener que echar fuera de nuestras vidas. Esta nación son los fereceos. Hemos hablado de los ceneos, ceneseos, cadmoneos, eteos, y se acuerdan qué significa los eteos o los hititas. Son los hijos del terror. Quiere decir que el enemigo va a utilizar el miedo, el terror, para detenernos de hacer la voluntad de Dios y ser desobedientes. Vamos a ver qué tiene que ver los eteos o los hititas ahora con los fereceos. Primero que nada, vamos a ver los antecedentes de los fereceos. Sus orígenes los vinculan con los eteos, que ya sabemos lo que significa eteo, y también con los refaitas al oeste del río Jordán. Cuando Josué es levantado como caudillo después de la muerte, perdónenme, me asusté. Me estoy oyendo a mí misma y dije, ¡oh! ¿Ya vieron qué rápido los eteos se meten? Ahora sí. Cuando Moisés muere y Josué es instalado como caudillo para dirigir al pueblo de Israel, acuérdense que él empieza con varias batallas donde hay liberación, donde el Señor les da la victoria de una manera impresionante. Atacan Jericó, que era una ciudad amurallada, y estas murallas caen. Después van contra los de Hai, y bueno, ahí hay un problema que hay anatema, o hay quienes van, este hombre Acán, que toma un lingote de oro, un manto babilónico, y se los roba de Jericó y lo esconde debajo de su tienda, y eso hace que ellos pierdan la batalla contra Hai. Pero después el Señor los reivindica, y cuando sale a la luz el pecado, yo creo que por eso hoy el Señor nos hablaba de corazones arrepentidos. Necesitamos tener corazones arrepentidos y dispuestos a que nuestra vida sea ordenada, que nuestra vida sea corregida por el Señor. Entonces después vienen los reyes de los amorreos, y es aquí donde vamos a Josué capítulo 11 del 1 al 13, y dice así: cuando Jabín, rey de Hazor, se enteró de todo lo ocurrido, o sea, de lo que acabo de decir, de la victoria de Jericó, la victoria de Hai y la victoria contra los amorreos, convocó a Jobab, rey de Madón, y a los reyes de Simrón y Aksaf. También llamó a los reyes de la región montañosa. Aquí es donde aparecen los fereceos. Y los fereceos eran personas que vivían en las montañas. Dice, también llamó a los reyes de la región montañosa del norte, a los de la región del sur del lago Kineret, a los de los valles y a los de Nafot Dor al occidente. Llamó además a los cananeos. Acuérdate que los cananeos involucran, o cuando tú dices cananeos, involucran fereceos, eteos, jebuseos, gergeseos, y ahora sí todos los feos. Son los cananeos, ¿verdad? Los cananeos de oriente y occidente, a los amorreos, a los hititas, a los fereceos y a los jebuseos de las montañas, y a los heveos que viven en las laderas del monte Hermón y en Mizpa. Entonces vemos que eran personas que vivían en las montañas, eran guerreros. Y vámonos, antes de cómo se vieron astutos los gabaonitas, que oyeron todo esto y dijeron, no, yo no me meto ahí, yo mejor hago una alianza y un pacto con los israelitas. ¿Para qué le busco si ya sé que el Dios Todopoderoso está a favor de ellos? Y en Josué capítulo 9 versículo 1 dice, había reyes que vivían al lado occidental del Jordán, en la montaña, en la llanura, a lo largo de la costa del Mediterráneo hasta el Líbano. Ahí en la llanura, en la montaña, había amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos.
Cuando estos monarcas entendieron de lo sucedido, pues bueno, se levantaron para ir en contra de los israelitas. Vámonos ahora a Jueces. Ahora, después de la muerte de Josué, te estoy dando nada más una historia rápida de dónde aparecen los fereceos, que son también cananeos, una tribu o una nación de los cananeos. Después de la muerte de Josué también aparecen los fereceos. Y vámonos por favor a Jueces 1 del 1 al 4 y dice así: después de la muerte de Josué, los israelitas le preguntaron al Señor: ¿quién de nosotros será el primero en subir y pelear contra los cananeos? Aquí, al decir subir, están hablando de las montañas. Entonces los fereceos estaban en las montañas. El Señor respondió: Judá será el primero en subir, puesto que ya le he entregado al país en sus manos. Entonces los de la tribu de Judá dijeron a los hermanos de la tribu de Simeón: suban con nosotros. ¿A dónde? A las montañas, al territorio que nos ha tocado, y pelearemos contra los cananeos. Después nosotros iremos con ustedes al territorio que les tocó. Y los de la tribu de Simeón los acompañaron. Cuando Judá atacó, escucha, el Señor entregó en sus manos a los cananeos y a los fereceos. En Besec derrotaron a 10,000 hombres, 10,000 hombres de los fereceos. Entonces, también se dice que se identifican los fereceos no solamente con personas que vivían en las montañas, sino también que eran gigantes. Vámonos a Josué 17:15. Entonces Josué les respondió: ya son tan numerosos y encuentran que la región montañosa de Efraín es demasiado pequeña para ustedes. Vayan a la zona de los bosques que están en el territorio fereceo y refaíta y desmonten tierra para que habiten allá. Entonces vemos que están en las montañas y que eran pueblos muy numerosos. Deuteronomio 2:10 dice: tiempo atrás vivió allí un pueblo fuerte y numeroso, el de los semitas, que eran tan altos como los anaquitas. Bueno, si nos vamos también a Deuteronomio 3:11, a lo que quiero llegar es que también los fereceos, se dice que los fereceos eran personas sumamente, eran gigantes, no eran solamente altas. Porque podemos ver personas altas de que pueden llegar a casi 2 metros, pero estos eran altísimos. De hecho, en Deuteronomio 3:11 dice: por cierto, el rey Og de Basán fue el último de los gigantes. Su cama era de hierro y medía 4 metros. Entonces vamos armando todo esto de los fereceos. Eran gente que vivía en las montañas, era gente gigante, eran personas muy, muy fuertes, gigantes, y que podían llegar a medir hasta 4 metros y medio metro de largo por 2 de ancho. Bueno, todavía se puede ver esa cama en Ramá de los amonitas. Ahora, después de quitarles sus posesiones y sus tierras, nos damos cuenta en Segunda de Crónicas 8, del 7 al 8, que no fueron quitados del todo, no fueron exterminados. Los fereceos tampoco fueron exterminados. Y aquí en los tiempos de Salomón dice en Segunda de Crónicas 8, 7 al 8, a los descendientes de los pueblos no israelitas, es decir, a los hititas, amorreos, fereceos, de los cuales estamos hablando el día de hoy, heveos y jebuseos, pueblos que quedaron en el país, porque los israelitas no pudieron destruirlos por completo. Salomón los sometió a trabajos forzados y así continúan hasta el día de hoy. Muy bien, entonces hemos visto la historia de los fereceos, como lo hemos visto de cada uno de estos, de los ceneos, ceneseos, cadmodeos, de los eteos, y ahora estamos viendo a los fereceos. ¿Qué significa? Vamos a ver el significado. Viene de farás, que significa rústico, aislado, o alguien, da a entender lo que significa feraz, o de donde viene fereceo, es alguien que se aparta. Fereceo significa habitante del campo abierto, pero también fereceo significa ciudad sin murallas. Esto me llamó mucho la atención porque el nombre de nuestra congregación es Muros de Salvación, y hoy entiendo por qué nos llamamos así. ¿Y por qué cuando quizá muchas personas me decían cámbiale el nombre, el Señor me dijo no
no vas a cambiar el nombre porque ese nombre yo lo puse a esta congregación. Y hoy entiendo y le doy gracias al Señor por este tiempo de pandemia, ¿verdad? Porque aún los amurallados, los extramuros que se están dando, los extramuros online entre la semana, los jóvenes en amurallados, pues estamos levantando límites. Y el significado de los fereceos, que es rústico, aislado, o que da a entender gente que se aparta, yo creo que por eso estaban en las montañas, en lo más remoto de las montañas, pero también significa habitante de campo abierto, quiere decir que eran ciudades sin murallas. Y tal como su nombre significa, son la figura de aquellos que están abiertos a todas las posibilidades y a todas las cosas. No tienen límites por lo que aquellos que quieran entrar pueden ser gigantes que entran a su manera de pensar, a su manera de vivir, y empiezan a decir, bueno, el aborto no es tan malo, bueno, el practicar el homosexualismo no es tan malo, y mi deber es hablar lo que dice la palabra del Señor. La iglesia debe de ser columna y baluarte de la verdad. Por lo tanto, hoy quiero decirte que tú que me estás escuchando, no estamos en contra de ti. Si tú practicas el homosexualismo, el lesbianismo, quiero decirte que Dios te hizo, que Dios te conoce y Él sabe el dolor profundo que tú estás viviendo. Él sabe lo que tienes que pasar, Él sabe las circunstancias que has tenido que vivir, Él conoce la burla que ha venido a lo profundo de tu corazón a romperte. Hoy quiero decirte que el fereceo, o esta nación que es una enemiga del pueblo de Dios, son aquellos que dicen esto no es tan malo, y empezamos a permitir que las murallas caigan, que los muros o los límites, o en otras palabras, si tú quieres buscar en la Biblia la palabra lindero, es precisamente los límites que Dios nos permite. Hay un libro que siempre he hablado de él porque con él yo pude levantar a mis hijos desde que nacieron. Ese libro me ayudó a poner linderos y límites a nuestros 4 hijos. Este libro me enseñó que sin límites un niño no sabe qué hacer. Sin límites un jovencito es inseguro porque no sabe hasta dónde puede llegar, no conoce hasta dónde puede hablar, puede jugar. Y este libro me enseñó que si le enseñamos a nuestros bebés que están bien en los límites de su cuna, y que el hecho de llorar y llorar no hará que yo lo levante para sacarlo de ese berrinche, sino que él debe de entender que ese lindero en su cuna es el correcto. Después de su cuna viene el corral, del corral la sala de su casa, y después será la calle de su vecindario, pero sabe cuáles son sus límites y por lo tanto es un niño, una niña feliz. Por lo tanto, estos fereceos nos llevan a pensar que cualquier corriente, que cualquier doctrina y que cualquier camino nos lleva a Roma, o que cualquier camino nos lleva a Dios. Este es un enemigo para la iglesia en este tiempo, porque esta doctrina o esta manera de pensar nos despoja de nuestra protección, nos despoja de los límites y no nos permite tener una personalidad independiente y responsable que podremos proyectar y también proteger. Estas personas, o la mentalidad del fereceo, nos hace creer que podemos hacer lo que sea y no pasa nada. Está yendo en contra de nuestra identidad. Hoy nos dicen que la identidad ya no es sólida, ya no tiene que ver con la biología y de que si naciste hembra o macho, ya no tiene que ver con la biología de cuánto, que si eres cromosoma X, XY o XX. Sino que ahora la identidad es líquida. Si hoy te sientes de una manera, puedes advertirlo a los demás y tendrán ellos que tratarte
como lo que tú hoy te sientes, y si eso cambia mañana, entonces no hay problema porque ya no es sólido, ahora es líquido. Por lo tanto, la definición o el contorno que marca dónde acabamos, dónde empezamos, se ve disipado. No hay linderos, no hay murallas, no hay fronteras. Y esto hace que no entendamos hasta dónde llega una persona, una propiedad, un país, dónde empieza el otro, dónde están los límites, porque los límites, repite esto conmigo, los límites me dan definición y seguridad. Nuevamente, los límites me dan definición y seguridad. Debemos, por lo tanto, estar conscientes de lo que estamos pensando. En otras palabras, debemos pensar lo que pensamos. No podemos permitir que cualquier clase de pensamiento lo recibamos sin filtrarlo por la palabra del Señor. Primera de Corintios 5:6 dice: hacen mal en jactarse. ¿No se dan cuenta que un poco de levadura hace leudar o fermentar toda la masa? Eso quiere decir que debemos de proteger estos linderos. Estos enemigos son sigilosos. Estos enemigos nos hacen pensar como decir, bueno, es que Dios me hizo libre, Cristo me hizo libre, puedo hacer lo que quiera. No, mi hermano, el espíritu fereceo evidencia una mentalidad que ve los muros como una amenaza a esa libertad que Cristo nos ha dado. Presenta argumentos falsos, argumentos que sustentan, o más bien argumentos que distorsionan la gracia y el libre albedrío para acabar abrazando una mentalidad individualista y egoísta, independiente de Dios. Si yo quiero hacer esto y me causa placer, esa es otra cosa que el mundo entero está abrazando. No le gustan los linderos, no le gustan los límites que Dios pone en su palabra, y entonces ellos dicen, no, si hoy me pega la gana hacer esto, lo voy a hacer porque me da placer. Si me da placer violar a un niño, lo voy a hacer porque es mi derecho. Y eso es lo que muchos están haciendo. De hecho, están tratando de cambiar nuestras leyes porque están dándose cuenta que hay personas que sienten mucho placer en la pedofilia, en el bestialismo, en la necrofilia o en cualquier otra cosa que para Dios es abominación, y lo quieren legislar. Lo único que nosotros estamos levantando la voz es que no se legisle en contra de la palabra de Dios. No estamos en contra de aquellos que no conocen la palabra. Al contrario, queremos ayudarles, queremos darles el camino a seguir, queremos decirles que no tienen que esperar hasta el último momento de sus días para venir a Cristo. Hoy es el día de tu salvación. Por lo tanto, estas personas o el fereceo lo que busca es empezar a generar una mezcla muy fuerte de influencias, ¿verdad?, que vienen del mundo. Estaba yo escuchando a un hermano argentino que decía, este país, porque en su país se han pasado muchas leyes que hoy todavía en México estamos, muchos de nosotros que hemos aprendido y estamos aprendiendo a levantar la voz en el Twitter, en el Facebook, en el YouTube, diciendo no estamos de acuerdo. Y este hermano argentino decía, yo no estoy de acuerdo. Este país nos quiere destruir nuestra identidad. Este país quiere destruir la identidad de los jóvenes y la identidad de los niños. ¿Por qué? Porque es sutil la manera en cómo el fereceo, este enemigo, mezcla la religiosidad, distorsiona la adoración a Dios, mezcla las doctrinas mentirosas y parecen verdaderas para robarnos la definición y seguridad indispensable para tener una verdadera identidad en Cristo. Nuevamente, estos fereceos
ellos lo que tratan de hacer es traer una mezcla de doctrinas mentirosas que parecen verdaderas para robarnos la definición y seguridad. Esta definición y seguridad es indispensable para tener una identidad clara en Cristo. Estamos viviendo tiempos donde el fariseo ha entrado y quiere entrar desde nuestros curules en la legislatura para destruir la identidad de los niños, de los jóvenes, del adulto, de todo lo que nos rodea. Este espíritu fariseo busca cuestionar a los profetas. Algo que es parte del fariseo es que cuestiona a los profetas, porque el ministerio profético es quien establece los muros. El ministerio profético tiene la capacidad de reconocer la sutil diferencia y siempre motiva a caminar en justicia. Proverbios 29:18 dice: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Y si te das cuenta, la ley o los mandamientos de Dios no son sutiles, son límites que Dios nos pone, son muros para nuestra protección y para afirmar nuestra identidad. El espíritu fariseo da pie al humanismo, al liberalismo, al racionalismo, a la religiosidad y algo que está muy sonado en este tiempo, al progresismo, que en lugar de llevarnos al progreso nos está haciendo que nos comportemos de una manera tan terrible como animales. Literalmente estaba viendo aquellos hombres que se creen perro. Y yo he visto que los perros, de hecho Gaby manda fotos a su Facebook de sus perros que ocupan posiciones humanas, de cómo se duermen, de cómo se levantan, de cómo se relacionan, porque ellos nos imitan. Pero qué impresionante que ahora el hombre quiere imitar al perro. Y estamos viviendo esto que le dicen progresismo, que pareciera algo que en lugar de progresar nos está destruyendo. Fíjate cómo habla Dios de la iglesia. La iglesia, en Cantar de los Cantares 4:12, hemos oído que la iglesia, cuando habla de la amada, está hablando Dios de su iglesia. Y quiero utilizar este versículo para definir cómo Dios está viendo a la iglesia desde esos tiempos hasta el día de hoy. Huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía. Fuente cerrada, fuente sellada. Quiere decir que Dios nos ve a nosotros como el huerto del Edén, que tenía linderos, de tal manera que cuando el hombre pecó, la Biblia enseña que lo sacaron del huerto al hombre y a la mujer y pusieron espada, revolvente y ángeles que guardaran el lindero de ese huerto, porque se había traspasado, porque se había contaminado con el pecado y la desobediencia. Bueno, el Señor, a través de nuestro Señor Jesucristo, Dios, a través de la sangre derramada en la cruz del Calvario, hace que nosotros seamos comprados por un precio muy alto, y el Señor nos ve como un huerto cerrado. Hay limitantes. Por lo tanto, la mentalidad abierta hacia todas estas cosas, el humanismo, el liberalismo, el racionalismo, la religiosidad y también el progresismo, está haciendo que las congregaciones sean vulnerables por no tener límites o muros que definan si algo puede pasar o no. Y mientras la iglesia está ocupada en señalarse unos a otros, en las denominaciones unos a otros, que si se puede traer un arete tan largo, que si se puede utilizar algo que hace bling bling, que si se puede utilizar que si se pueden pintar, que si hay pastoras o no hay pastoras, que si esto o aquello, nos estamos destruyendo unos a otros y estamos olvidando, estamos perdiendo de foco el problema real. Que la gente se está muriendo, que hay mucha gente de toda esta, ¿cómo se le llaman estos de LG?
la diversidad sexual. Hay tantos que se están perdiendo y que muchos de ellos el Señor está ya mandando que sean libres y que vengan a la libertad, a una identidad correcta que Cristo les ha dado. Es por eso que hoy te digo, nosotros no estamos en contra de la persona, estamos en contra de la doctrina progresista y de la diversidad sexual. Perdemos el foco del problema real, que es la falta de santidad en el corazón y de entendimiento de la mente y del carácter de Cristo en nosotros. Hoy me doy cuenta que hay 5 formas de destruir cualquier congregación, de destruir cualquier iglesia. Hay 5 formas de destruir cualquier ministerio. 1, sirve a Dios sin Dios. 2, sirve a Dios sin oración. 3, sirve a Dios sin la Biblia. 4, sirve a Dios sin santidad. Y 5, sirve a Dios sin amarlo. Hay una generación de gente que se ha levantado, que no aman a Dios, que solo se aman a sí mismos, que se sirven a sí mismos, que abusan de las ovejas, que controlan a las ovejas, que destruyen, que lastiman con sus críticas, con sus palabras. Nuevamente voy a decir estas 5 formas de destruir un ministerio. Sirve a Dios sin Dios, sirve a Dios sin oración, sirve a Dios sin la Biblia, sirve a Dios sin santidad y sirve a Dios sin amarlo. No podemos decir que amamos a Dios si no seguimos su consejo. No podemos decir que pertenecemos al reino de Dios si no vivimos dentro de sus muros. No podemos decir que estamos obedeciendo a Dios cuando hemos sido desobedientes en lo íntimo, donde nadie nos ve. Señor, el Señor sabe con lo que tú y yo estamos lidiando. El Señor conoce cuáles son las tentaciones que tú y yo estamos teniendo que librar día con día. Una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. Vámonos a Proverbios 25-28. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Por eso es que el fereceo, que significa ciudad sin murallas, es un enemigo para nosotros. Esta persona que no tiene autodominio, por eso es que el dominio propio o la templanza es parte del fruto del Espíritu Santo. Aquel que es dominado por su carne, por su alma, por sus deseos. Si estoy bien, sirvo a Dios. Si me tratan bien, sirvo a Dios. Si me da ganas de hacerlo, lo hago, si no, no. Lamentaciones 3:27 dice: bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Debemos sujetarnos a Cristo, debemos sujetarnos a la revelación de Cristo en aquellos que nos rodean. No es que nos sujetemos al hombre, no, porque si vemos al hombre, le vamos a poner peros a todo aquello que ese hombre o mujer que está en autoridad nos pida. Pero si entendemos que es la investidura de Cristo a quien nosotros debemos de someternos, de sujetarnos, entonces ya no pondremos tantos peros. Sabremos que si esa persona está en autoridad, aunque no me parezca lo que me está pidiendo, pero si es bíblico, si no va en contra de los linderos, del muro, de las puertas de Jerusalén o de la palabra de Dios, dije Jerusalén en sentido figurado. Si está dentro de lo que la palabra de Dios me enseña, entonces aunque no me parezca, yo me voy a someter o sujetar. ¿Dónde dice la Biblia que debo de sacar la basura cuando mi papá me lo pide? No dice. Pero la palabra sí dice que tu padre es tu autoridad y tú debes de someterte o sujetarte a la autoridad de Cristo en tu padre y en tu madre. La obediencia es el antídoto contra este demonio de los fereceos. La obediencia y la sujeción es el antídoto contra estos enemigos que se llaman fereceos o aquellos que no tienen límites o murallas. ¿Qué significa obediencia? Obediencia significa oír inteligentemente.
Obediencia significa oír inteligentemente. Si no tenemos obediencia, nuestro llamado se vuelve inútil. Si no tenemos obediencia, nuestro ministerio será infructuoso. Si no tenemos obediencia, en otras palabras, si no hay muros, no daremos fruto. Debemos entonces sujetarnos y obedecer la revelación de Cristo a través de nuestras autoridades. Estaba leyendo de una persona que tenía un gran terreno. Y ahí vi a los dos, al eteo y al fereceo. Porque esta persona que tenía un gran terreno empezó un negocio de gallinas. Y el negocio empezó a prosperar, pero él no quiso ir más allá porque tuvo miedo de expandirse. ¿Sabes qué le decía este gigante fereceo? Los eteos le trajeron terror. Y el fereceo le dijo, no, va a venir una catástrofe o una inundación. Esto fue un gigante que no le permitió seguir creciendo. A pesar de que muchas personas, incluyendo sus autoridades, le dijeron, expándete. El espíritu fereceo nos lleva a abrazar el miedo, el terror, y nos lleva a ser mediocres para que nuestra vida no sea fructífera. ¿Cómo lo hace? Es como la serpiente que es astuta. Por eso es que el progresismo parece que es progreso, pero de una manera muy astuta manejan el vocabulario para hacernos creer que esas doctrinas son buenas para nuestros hijos. Génesis 3 del 1 al 4 dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no coman de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió y le dijo a la serpiente, esto es impresionante que podamos hablar con el demonio. No sé cuántas personas o cuántas mujeres pudieran estar hablando hoy con Satanás. Cuántos hombres, cuántos niños o niñas. Y ella le dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Este es el espíritu del fereceo. Dios nos pone límites y linderos. Hay una palabra en Proverbios que ya no me dio tiempo de pasarlo a multimedia, pero hay una palabra en Proverbios que dice, no traspases el lindero que pusieron tus padres. No lo hagas, entrarás en maldición. Y así fue, el Señor les dio el huerto y acabamos de leer que Dios ve a la iglesia como un huerto cerrado. Y dice aquí, o sea que tiene límites. Dice aquí que Satanás le va en contra de esos linderos o de lo único de disciplina que Dios le puso, que fue ese árbol, no comerás de él. Satanás le dice, no te preocupes, no morirás. Y es lo mismo que este espíritu fereceo nos dice. Con que te dijeron que no hagas esto o aquello, que no te drogues, que no seas fiel, que no seas fiel en tu matrimonio, que obedezcas, perdón, te lo dice así, no seas fiel en tu matrimonio, no obedezcas. ¿Quién se cree el pastor, la pastora, el presidente, López-Gatell para meternos en nuestra casa? ¿Qué se creen? Cada uno de ellos tiene la autoridad, porque en Romanos 13 nos dice la palabra que no hay autoridad sino de parte de Dios. Y fíjate, cuando caen en el versículo 13 de Génesis 3, entonces Jehová Dios le dice a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Eso hace el espíritu fereceo, nos engaña, nos hace creer que podemos romper los límites de lo que nos han enseñado. Cuando oía parte del testimonio de Itiel Arroyo, un hombre precioso, siervo de Dios español, él dice que veía muchos cantantes cristianos americanos que se ponían el aretito. Veía predicadores buenísimos y así bien ungidos con el aretito. Y él empezó a pedir, Padre, quiero ponerme un arete. Y le preguntó a su padre y su padre le dijo, no, tú no te vas a poner ese arete.
Fue con su pastor y dijo: con alguien en autoridad que me diga que sí, yo mañana me pongo mi arete. Fue con el pastor, y el pastor le dice: el día en que tú te pongas un arete, yo te voy a vetar de todas las iglesias donde pudieras predicar en España. Regresó desesperado y se puso a orar y le dijo: Dios, ¿por qué? ¿Por qué todos pueden ponerse un arete y yo no? Y Dios le contestó simplemente esto: todos pueden menos tú. Y él dice que con eso el Señor calló su corazón. Y él dijo: está bien, Señor, me voy a someter a ti. A veces no sabemos por qué Dios nos pide que no hagamos algo y vemos que otro cristiano lo hace y pareciera que no pasa nada, pero tú y yo no sabemos lo que Dios está tratando con ese cristiano. No sabemos si Dios le permitió a ese cristiano ponerse el arete o tatuarse los brazos. No sabemos, pero si a ti Dios te ha dicho que no, no traspases esos linderos. Eclesiastés, ahora, ¿cómo le damos permiso a la serpiente astuta o al fereceo astuto a entrar y a romper esas murallas? Fíjate lo que dice Eclesiastés 18, y anótalo en tus paredes, en tu casa, en tu mente, en tu corazón, que no se te olvide. Dice: el que hiciere hoyo caerá en él, y el que aportillare vallado. Vamos a ver qué es aportillar y qué es un vallado. Y el que aportillare vallado, le morderá la serpiente. ¿Cómo permitimos que la serpiente astuta entre a nuestra vida, entre a nuestra manera de pensar, entre a nuestros hábitos como un hábito pecaminoso y nosotros lo vemos como algo correcto? Así, si hacemos hoyo o si aportillamos vallado. Primero vamos a ver qué es un vallado. En el diccionario dice que el vallado es un cerco que se levanta y se forma de tierra apisonada, o son bardas, son estacas para defender un sitio o impedir la entrada en él. Un vallado es un cercado, es un muro, es una tapia, es un seto, es un alambrado o cualquier tipo de material que sirve de barrera entre dos espacios. En el campo, haciendas y viñedos, es muy común que las personas coloquen este tipo de barreras para proteger sus propiedades. Hacer un vallado en la vida espiritual es levantar muros, barreras buenas para para protegernos de lo que viene. Por eso necesitamos ir en contra del fereceo, porque el fereceo es aquel que no tiene límites, no tiene barreras. En el Antiguo Testamento vemos mucho la palabra vallado, y yo te reto a que busques en el Nuevo Testamento. Hay un hombre que hizo vallado. Bueno, búscalo, no te voy a decir quién es, tú búscalo, y si tienes mi WhatsApp me dices: pastora, ¿fue este? Pero este hombre hizo un vallado, decidió pararse a la brecha para interceder por su gente. Entonces muchas veces cuando decimos vallado, va a significar intercesión, levantar una protección, oración a favor de muchas personas, a favor de uno mismo, a favor de la familia, a favor de la iglesia. Y por eso es que estamos llamando en libertad a los valientes, despertad a los valientes. Estamos llamando a 3 días de ayuno, 21, 22 y 23 de agosto. Y no sé si Uziel dijo el por qué. Muy bien. Ahora, eso es vallado. ¿Quedó claro? El vallado es bueno. ¿Qué es aportillar? Porque aquí dice que el que aportillare vallado le morderá la serpiente. Le damos lugar a la serpiente. Aportillar significa romper una parte de un muro o pared, en especial para poder entrar por la abertura resultante de ello. Por ejemplo, aportillar una muralla es romper o abrir esa muralla. O aportillar también significa abrir cualquier cosa que estaba unida o compacta. Por eso, uno de los significados de fereceo es dividir o separar.
Eclesiastés 10:8 dice, ya lo decíamos, el que hiciere hoyo caerá en él. Y claro, hace hoyo para que otros al pasar caigan en él. Un tramposo, un hombre tramposo, un hombre usado por el enemigo. Y el que aportillare vallado, que significa que abra brecha, en ese vallado le morderá la serpiente. Entonces, abrir brecha es darle lugar al pecado, al orgullo, a la soberbia, a la murmuración, a las quejas, a la vanagloria, a la crítica, al hablar mal, al juzgar, al maldecir, a burlarse de otra persona. En otras palabras, al pecado. Cuando permitimos que el pecado entre en nuestro corazón, estamos abriendo brecha. Estoy buscando cómo es que se llega a la apostasía. El camino a la apostasía es abrir vallado al pecado. Después es la pérdida de comunión con Dios. Luego es la pérdida de la sensibilidad de su presencia. Luego es el endurecimiento de la conciencia. Luego la incredulidad. Y por último la apostasía. Hay personas que han abierto vallado a través de la crítica de los padres que le tocaron, el pastor que le tocó, la iglesia donde está, habla mal de sus servidores extramuros, maldice, se burla. Personas desafortunadamente Dios permite que nos demos cuenta de esto, que si hay una reunión de extramuros, cuidado cuando hay mensajes de unos a otros burlándose del servidor o de alguna otra persona de ahí de extramuros. Eso es abrir brecha, eso es darle lugar al fereceo. Esto afecta entonces nuestra comunión con Dios, y a lo que quiere el diablo es que lleguemos a la apostasía. Un cristiano mediocre le sirve más al diablo que un cristiano muerto. Sí, la Biblia dice que Satanás viene a robar, matar y destruir, pero el diablo no va a querer matarte luego, va a tratar de que tu mente esté confundida. Y por eso el fereceo es tan terrible, y por eso necesitamos levantarnos en armas, como ya hemos dicho, con toda la armadura del cristiano en contra del fereceo, que es permitir que entre todo. Debemos de entender que cuando abrimos brecha, esto nos afecta en nuestra comunión con Dios, en nuestra vida espiritual, en nuestro caminar con Cristo, y por ende va a afectar nuestra economía, nuestra familia, nuestra iglesia, porque no se trata de mí, se trata del pueblo de Dios. Por ejemplo, algo que abre vallado es no diezmar y ofrendar. Y mire, yo trato de hacerme a un lado de estos temas, porque y más en este tiempo de pandemia, usted sabe que no hemos pedido abiertamente sus cooperaciones, pero el Señor me ha dicho que no es una cooperación, no es un pichín, no es un antes así le decíamos nosotros, no es una cooperacha, no. Es un principio espiritual. La Biblia dice en Malaquías 3:10-11: traigan los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y pruébenme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición sobre ustedes hasta que sobreabunde. Reprenderé también por ustedes al devorador. ¿Quién es el devorador? Que al abrir brecha, el devorador entra, y entonces dice: no les destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Entonces se abre brecha a través de no diezmar, no ofrendar, pero también a través de la iniquidad. Por ejemplo, la iniquidad heredada. Se abre brecha cuando no nos damos cuenta que la iniquidad está tratando de destruirnos, y hay iniquidad heredada, pero también a esa iniquidad en Cristo podemos detenerla. Echamos fuera la iniquidad heredada, pero si no lo hacemos, entonces pudiéramos practicar esa iniquidad heredada o añadir, que es peor aún, a esa iniquidad. Detengámosla en el nombre de Jesús. Segunda de Corintios 10:5 dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Nuevamente, ¿qué es obediencia? Obediencia significa oír diligentemente, oír atentamente,
Oí tan diligentemente y tan atentamente que obedezco. Eso significa obediencia. ¿Por qué? Porque ya no se trata de mí. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. O sea que ya no puedo hacer lo que se me pega la gana. Ya no puedo hacer lo que mis ojos me piden hacer, la vanagloria de la vida y mi deseo mundano. Dice: porque a lo que ahora vivo en la carne, lo vivo la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Entonces, nuestra identidad va a ser atacada ferozmente y fuertemente en estos tiempos. No nuestro nombre, no, sino nuestra identidad. El diablo no va a utilizar un demonio para atacar esto, sino que utilizará a personas que amamos. Cuando alguien nos traiciona de una manera terrible, hermanos, cuando es tu padre, tu madre, tu cónyuge, quienes en lugar de protegerte y de hacer vallado para protegerte, te traicionan y te destruyen, el diablo lo que está haciendo es tocar las fibras más profundas de tu ser en cuanto a tu identidad. Yo lo viví y tú también lo has vivido. Porque estoy segura que tú también has sido traicionado o traicionada, lastimado o herido. Y lo que hace el enemigo es atacar nuestra identidad y decir: si él, siendo mi padre, mi madre o mi cónyuge, me trató así, ¿será que yo no valgo? ¿Será que soy huérfano ilegítimo? ¿Será que no debí de haber nacido? Cuando te das cuenta que esa persona que tú confiabas demasiado traicionó tu corazón, esa herida tan profunda, lo primero que va es a atacar tu identidad. Cuando Satanás atacó a Jesús, le dijo: si eres hijo de Dios, atacó directamente su identidad. Cuando nosotros somos heridos por los traumas, por los golpes, por los gritos, te preguntas: ¿seré valorado? Si él o ella me menospreció, ¿quién podrá valorarme? ¿Seré bendecido? ¿Seré amado por Dios? Y todo esto genera heridas tan profundas y traumas tan profundas que hasta acariciamos los pensamientos de suicidio. El espíritu fereceo nos lleva entonces a tener una mente abierta para ir en pos de nuestros deseos, de lo que anhelamos, sin tomar en cuenta a Dios. Santiago 4:3 dice: pides y no recibes porque pides mal para gastar en tus deleites. En Isaías 5:8 dice: ay de los que juntan casa a casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis ustedes solos en medio de la tierra? Está diciendo Dios. ¿Por qué te ocupas solamente de adquirir y adquirir y adquirir cuando no estás compartiendo aquello que yo te he dado? Otro significado de esta tribu, como decíamos, es dividirse o separarse. Van a venir pensamientos en que te separen del propósito de Dios para tu vida, que te van a tratar de separar de tu familia, de tu ministerio, de tu iglesia. Leí esto en un muro de una ex alumna de la Aljaba. Y dice: un compañero de la escuela de ministerio a la cual asistí escribió esto: fíjate que estés donde Dios te ha llamado y no donde sos celebrado o tolerado. Otra vez, fíjate que estés en la iglesia donde te ha llamado, o en el lugar donde Dios te ha llamado, y no donde te celebren o te toleren. Al final, Dios es quien nos coloca con un propósito en lugares estratégicos. Pero en ocasiones, solo porque el lugar no cumple nuestras propias expectativas, podemos caer en hacer cambios inoportunos. Si me dejo llevar por mis expectativas de la iglesia que yo quiero o de la familia que yo quiero, en lugar de las expectativas que Dios tiene para mí y las que me muestra, terminaremos sirviendo a nuestro yo en lugar de servirlo a Él. Esto es muy peligroso. Y terminaremos sirviendo a nuestro ego en lugar del propósito de Dios para nuestra vida. Por lo tanto, esto nos altera y nos atrasa. Por último, quiero hablar de las palabras de nuestro Dios. Y mientras leía estas palabras, mi corazón se embargó de dolor. Dice así Isaías 5 del 1 al 7.
Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Hay un cántico que Dios hace a su propia viña, a su huerto. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado, la había despedregado, le había quitado las piedras y había plantado vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en medio de ella un lagar. Y esperaba que diese uvas, y dio uvas amargas. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer por mi viña que yo no haya hecho en ella? Y mientras leía esto era como el llanto de Dios hacia nosotros. ¿Qué he hecho? Te he cercado de bendición, te he cercado, te he dado linderos, te he dado límites. Y estoy esperando que des fruto. Por eso el Señor Jesús decía: la vid que no dé fruto, esa vid será arrancada. Ahora pues, vecinos, ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho por ella? ¿Cómo? Esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres y amargas. Os mostraré pues lo que ahora haré yo a mi viña. Escucha, esta es una maldición a la desobediencia. Le quitaré su vallado. En otras palabras, le voy a quitar su muro. Y será consumida. Aportillaré su cerca. Ya sabemos que es aportillar, es hacer una separación. Y no será hollada. Y será hollada, será traspasada. Haré que quede desierta y no será podada ni cavada. Y crecerá el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio y he aquí vileza. Esperaba justicia y hay clamor. ¿Cuántas veces hemos dejado que el enemigo nos divida, que nos aleje, que un malentendido, que una palabra que no podemos perdonar nos separe de nuestras familias, de nuestras congregaciones? Necesitamos ser un país unido, hoy más que nunca. Necesitamos dejar de aportillar, necesitamos unir. ¿Cuántas veces hemos dicho: luego cambio, en otro momento enmiendo mi conducta? A veces decimos qué linda reunión, qué buena predicación, pero hacemos caso omiso a los cambios que Dios nos pide. Hoy la palabra profética nos decía que veía corazones, que Dios veía corazones arrepentidos. Hoy el Señor quiere levantar un vallado en su viña, que es el Israel de hoy. Cuando se te dé la posibilidad de cambiar algo, cambiémoslo. Cuando nos den la posibilidad de confesar el pecado, confesémoslo. Cuando nos den la posibilidad de interceder, intercedamos. Ezequiel 22:30 dice: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Este viernes tenemos que reunirnos y orar con este movimiento, este tiempo de despertar a los valientes. Más que nunca necesitamos hacer vallado y levantarnos y orar, porque Dios ha puesto en su viña una viña cerrada y cercada. La falta de perdón nos divide. Los juicios, la crítica nos divide. Debemos hacer que la visión de Dios, la visión que Dios te ha dado, la abraces. La visión que Dios le ha dado a tu iglesia, la abraces.
Como ya dije, a Satanás le sirve más un cristiano corrompido que un cristiano muerto. Por eso yo sé que si alguien, un cristiano, ha pasado a estar con el Señor por causa del COVID, es porque era su tiempo. Porque sabes, Satanás no te va a matar. El diablo no tiene el poder sobre la vida y la muerte. Dios tiene el poder sobre la vida, desde su concepción hasta la muerte natural. Pero Satanás tratará de corromperte, y es por eso que hoy necesitamos echar fuera al fereceo y estar dispuestos a abrazar la disciplina y a abrazar lo que Dios nos ha dado. Vamos a orar. Señor, Padre, gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque hoy nos has dicho cuál es nuestro enemigo, los fereceos. Tenemos que echar fuera al fereceo. Tenemos que abrazar la disciplina, los límites, la obediencia, que es el oír inteligentemente. Señor, ayúdanos a quitar la corrupción del corazón. Hoy hablo en el nombre de Jesús a todos aquellos que critican a sus pastores, que se burlan de sus pastores, que se burlan de los siervos de extramuros, que se burlan de sus padres, que se levantan en contra de aquellos que sirven a Dios. Hoy, en el nombre de Jesús, echo fuera la corrupción del corazón de aquellos que se dicen cristianos. Y hoy declaramos que toda esta generación no será arrasada por el pensamiento progresista de este tiempo, por el humanismo, por la agenda de la doctrina, de la ideología de género, en el nombre de Jesús. Hoy declaramos, Señor, que el fereceo huye de nuestro territorio y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Huye de México, huye del curul de los legisladores, huye, Señor, de los pensamientos de aquellos que no te conocen, y abrazamos la disciplina y los límites a la obediencia a tus leyes y a tus mandatos, en el nombre de Jesús. Señor, declaramos que somos tuyos y que no le pertenecemos a nadie más. Declaramos que estamos rendidos, con corazones arrepentidos, como decía hoy tu palabra, Señor, corazones arrepentidos. Señor, que la iglesia Muros de Salvación pueda entender que cada vez que nos reunimos, a pesar de no estar en un solo lugar, estamos siendo obedientes, Señor, a los linderos que tú nos has puesto. Padre, que cada miércoles a las 7, de 7 a 9 estemos reunidos, que cada domingo de 11 a 1 estemos reunidos, que no hagamos planes de ninguna otra cosa, Señor, porque ese es el lindero que tú nos has puesto como iglesia. Señor, ayúdanos a ser personas obedientes, a oír atentamente y a estar dispuestos a hacer tu voluntad. Echamos fuera pues al fereceo de nuestra manera de pensar y de nuestra manera de vivir dentro de casa, Señor. Perdónanos al acariciar los pensamientos humanistas. Perdónanos al acariciar los pensamientos del nuevo orden mundial, Señor. Perdónanos por acariciar lo que no te pertenece a ti. Y ayúdanos a no ser gente religiosa, sino a ser gente que vive en santidad para ti y por ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Te bendigo, iglesia. Nos vemos el próximo domingo a las 11 de la mañana. Hasta luego, Dios les bendiga. Amén.